todos los lobos de la galaxia! ¿Pero dónde rayos estoy? A ver, este suelo de piedra no es el estudio del Club 10. Y este olor a neblina tampoco. ¡Ah! ¡Ya caigo! Me encuentro en la mismísima Inglaterra del siglo XVIII. ¡Qué elegancia! Y ya que el destino me trajo a estas tierras tan refinadas, aprovechemos el viaje. Hablemos de historia, porque ustedes saben que yo, además de ser el lobo más guapo de la televisión, soy un intelectual completo. ¿Sabían que Inglaterra no tiene una constitución escrita en un solo papelito? No, señores, el constitucionalismo inglés se armó paso a paso, por etapas, a punta de documentos históricos que fueron apareciendo y que hoy le dan vida al famoso Common Law. Una genialidad. Pero hoy les traigo una crítica bien seria de cómo todo este sistema que costó siglos estabilizar puede perder toda su firmeza por culpa de un oso. Así que, ¡vamos allá! Ya sé, estarán pensando, ¿un oso, Aurelio? ¿Te volviste loco por el té inglés? Pues no, hablo de Waldo, el muñeco animado de ese programa miedoso llamado Black Mirror. ¿Sí lo han visto? Yo creo que sí. Ese azulito fue creado para burlarse de todo el mundo, pero en un futuro que no está tan lejos de nuestra realidad. Waldo es un dibujo animado al que un comediante frustrado le da voz y de la nada se convierte en una opción antipolítica. El oso se lanza al mismísimo parlamento inglés para ir en contra de todo lo establecido. El problema de esta nueva representación es que realmente Waldo no representa nada. Él mismo lo dice, nada importa. Solo hace comedia, es grosero, violento y aún así la gente vota por él. Esto me pone a pensar, ¿será que la violencia realmente es la naturaleza humana como pensaba mi amigo Thomas Hobbes? ¿Será que de verdad necesitamos un control? ¿Un monstruo como el Leviatán? ¿Para evitar que nos destruyamos entre nosotros por pura desconfianza mutua? ¿Bajo el mundo de Waldo? Yo diría que sí. Pero ya veremos qué pasa a continuación si esta visión es correcta del todo. Les advertí que el constitucionalismo podía irse al piso, ¿no? Pues miren el contexto de este oso. Waldo se hace famoso humillando a Liam Monroe, un candidato conservador al Parlamento. Se vuelve tan viral que unos tipos de corbata le ofrecen fundar un partido propio, un partido de burla que solo parodia los votos de la gente. Pero venga, rebobinemos el cassette. ¿Cómo surgieron realmente los partidos en Inglaterra? Aquí viene la lección del profe Cheveroni. A finales del siglo XVII surgieron los dos primeros partidos ingleses, los Tory y los Whig, creados para representar los intereses de clases distintas a los nobles adinerados en la Cámara de los Comunes, que nació en el siglo XIII para frenar el poder absoluto del rey. La existencia de partidos que representen al pueblo es vital, pero en el capítulo vemos que Gwendolyn, la candidata rival, acepta ocultar cosas terribles con tal de ganar. ¡Qué horror! Eso me hace pensar, ¿quiénes nos representan de verdad y quiénes demonios los eligen? Para entender este descontrol, viajemos más atrás. En aquel entonces, los reyes de Inglaterra venían de Normandía, allá en Francia, y se la pasaban metidos en guerras carísimas. ¿Y cómo las financiaban? Asfixiando a los nobles con impuestos. ¡Qué tacaños! Los nobles se cansaron, se levantaron en armas y obligaron al rey Juan sin tierra a firmar la famosa Carta Magna en 1215. Con todo y sus fallas, ese papelito creó un consejo para controlar los impuestos, del cual nació después el Parlamento. Ese es el verdadero cimiento del constitucionalismo inglés. Pero volvamos al oso azul. Conforme avanza la trama de Black Mirror, vemos la cantidad de contradicciones de los políticos. Varios ni quieren ganar ni mejorar el país. Solo buscan atención, figurar, salir en el conteo, como dice el equipo de Waldo.
¡Qué falta de respeto! Esto es grave, porque la Cámara de los Comunes se fundó precisamente para oír al pueblo. Según las teorías de Henry Parker, la soberanía le pertenece al pueblo y éste la transfiere al Parlamento para darle legitimidad. Esta visión se oponía totalmente a absolutistas como Robert Filmer, quien en su obra El Patriarca decía que el rey era como el papá de toda la sociedad, un líder incuestionable al que había que obedecer ciegamente. Por favor, que Waldo tuviera tantos votos demuestra el poder del pueblo para elegir, lo que se parece a la soberanía popular que pedían los niveladores en sus debates de 1647. Pero, ¿realmente funciona el sistema sin importar quién llega al poder? Yo creo que no. Si llega un payaso o un violento, retrocedemos en nuestras garantías de forma disimulada. Y se pone peor. Al final del capítulo, un agente de la agencia se acerca al creador de Waldo para ofrecerle usar al oso como una herramienta para influir en las elecciones de Inglaterra y luego en Sudáfrica. ¡Qué tramposos! Esto destruye por completo la soberanía. Aunque en la época de Parker no existían las democracias modernas, se sobreentiende que si un pueblo es manipulado desde afuera, no está entregando su soberanía libremente. Mi amigo Jean Bodin lo dejó claro en los 6 libros de la República. Para ser soberano, no se puede tener ninguna injerencia externa al momento de decidir. Y así llegamos al núcleo de la cuestión, el contrato social. Y esa famosa frase que dice que el hombre es el lobo del hombre. ¡Ay! Oigan un momento, con mis hermanos los lobos no se metan. Nosotros somos más decentes. Pero bueno, Hobbes tenía razón con los humanos. En todo el capítulo hay una tensión horrible. El manager amenaza al protagonista para cuidar sus bolsillos y el director de campaña humilla a Gwendolyn para que no se enamore del comediante. Pura hostilidad. Eso es el estado de naturaleza de Hobbes. Hombres dominando a otros hombres por puro egoísmo. Por eso Jaime, el creador de Waldo, recapacita y le pide a la gente que no voten por el oso. ¿Y qué pasa? Lo echan del trabajo y termina viviendo en la calle. Otra vez, el poderoso aplastando al débil. El final es de terror, mis lobitos. Waldo termina dominando el mundo entero bajo un estado súper represivo. Y aquí nace la pregunta del millón. Hobbes nos pidió crear un Leviatán para detener nuestra violencia eterna. Pero, ¿y si el Leviatán se nos sale de las manos? Cuando Jaime ve las pantallas gigantes de Waldo controlando el mundo, decide romper una de un botellazo. Al instante, llega la policía y lo muele a palos. Eso me recuerda a la petición de derechos de 1628. Una de sus grandes denuncias era el peligro de tener un ejército permanente que no respetara los derechos de los ciudadanos. El mundo final de Waldo es la deformación total de todos los tratados constitucionales. Por eso, cerramos recordando a John Locke, el otro padre del contrato social. Él era más optimista y decía algo hermoso. Tenemos derecho a la rebelión. Si el Leviatán se vuelve un tirano que nos quita todas las libertades en lugar de protegernos, el pacto social se rompe. No es inamovible, como decía Hobbes. Pero bueno, con todo esto, mis queridos lobitos, espero que vean la tremenda relación y la crítica que les vine a hacer hoy. El constitucionalismo nos cuida de los reyes y también de los osos animados. ¡Au!